Hola, ¿cómo están espectadores del terror y misterio? Aunque este canal no tiene misterio, jajajajajaja xd, espero que se la estén pasando bonito. Bueno, hoy traigo la parte 12 de la serie de creepypastas, historias de terror y leyendas. Casi lo olvido, y es que tengo algo que anunciar, pero eso será al final del vídeo, mientras disfruten el vídeo. Debajo de la cama. Me encontraba con mis dos hermanos en mi habitación jugando mientras mis padres habían salido a cenar y volverían muy tarde. Es por ello que aprovechamos ese tiempo en el que nunca nos dejaban quedarnos despiertos hasta tan tarde para poder divertirnos lo máximo posible. Yo y mi hermano del medio nos encontrábamos jugando en la computadora, mientras que el más chico estaba jugando con una pelota dentro de la habitación, lo cual era bastante molesto debido al ruido que hacía y que frecuentemente tiraba ciertas cosas. Es por ello que muchas veces le dije que utilice otra cosa para jugar, pero no me hizo caso. Incluso le advertí que le iba a contar un cuento de miedo corto para que de esa manera se atemorice, pero no me hizo caso. En un momento se le cayó la pelota debajo de la cama, y nos pidió que la saquemos porque tenía miedo, pero nosotros no le hicimos caso e incluso le dijimos que la busque él mismo si quería. Luego de pasar mucho tiempo jugando a unos juegos que tenía en mi computadora, le pregunté a mi hermano dónde se encontraba el más pequeño de todos, debido que hace tiempo que no lo escuchaba, y no supo responderme ya que tampoco sabía. Le dije a mi hermano que lo vaya a buscar en la cocina y yo lo iba a buscar afuera de la casa, pero al bajar de la silla en donde me encontraba subido pensé que quizás estaba escondido en algún lugar, por lo que me acerqué a la cama en donde se le había caído la pelota y sentí un ruido, por lo que supe que era él. Incluso al pararme al lado de la cama él me empezó a tocar el tobillo del pie con su mano, pensando que me iba a asustar, ya que siempre lo hacía asustar con mis cuentos de terror. Algo que no le presté atención, hasta el momento en que escuché a mi otro hermano que me gritó: "Aquí está viendo televisión en la cocina". Cuando rápidamente me di cuenta que no había nadie más en la casa, y no supe quién me estaba tocando el pie. Y lo único que hice fue salir corriendo de la habitación. Ahora la sabe. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. Realmente trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal, de hecho soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí a contarme una historia bastante particular. Por supuesto es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de actualmente ser médico, viene de una familia muy humilde en el campo y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos de paso ir hasta donde el buen primo, ya que le vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive porque a pesar de ser muy bonito el campo y muy acogedora la choza, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta como en la que vamos. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de 4 patas. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa. Por supuesto nunca ha pasado porque es muy poco transitado. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Por supuesto nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito ya que no es la primera vez que escucho algo similar.
No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo, todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, Me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu papá se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Yo nunca lo hago muy entrado a la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche, hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase. Hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos. Continuó. Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran, así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo: Javier, ¿para dónde vas? ¿Que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Se te va a hacer noche, tengo un mal presentimiento, espera hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté, no podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo sabía que era noche de luna llena, por lo tanto sería una noche bastante iluminada y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude, compré en el mercado lo necesario, en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron, y luego, seguí, y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Por supuesto, el caballo ve mejor que yo, así que yo solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto más avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curva por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto ya mi vista se había agotado un poco a la oscuridad, por tanto podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto no podía estar seguro si era correcto lo que vi o no. Por supuesto la duda me estaba matando, ¿y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta, encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de 1 minuto ya la podía ver, a pesar que estaba seguro que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco, habría intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendrá a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical aunque tenía una parte tapada por el cabello. La verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto, y además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó? Pregunté, aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vives cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió, de igual forma solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le dije que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás mío. Me agarró fuerte de la cintura, por supuesto pensé que debía estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar, que anhelaba ver mucho más en este momento.
Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Me daba aún más miedo encontrar a algún bandido llevando este acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. Él pausó nuevamente, sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Yo noté que algo no estaba bien, el caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que yo intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar, aún esa voz resuena en mis sueños y en mis pesadillas, no sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás, no podía ver su rostro ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban moradas, sin embargo mi espalda estaba muy caliente, sentía un olor a azufre que no desaparecía aunque estaba avanzando aunque fuera lento. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las decía así no creyera nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso en el colegio. El caballo cada vez iba más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración ella reía y solo decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Él hizo una última pausa, esta vez el tono de su voz cambió, parece que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me recordé a la bisabuela, ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo, no sé cómo la recordé en ese momento puesto que yo estaba aún pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que yo haya escuchado en una iglesia convencional, era algo como un pedazo de una canción o algo muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo, ¿te salvas? Porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, aunque aún me dolía un poco. Estoy seguro que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado, ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo, solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. En la mañana cuando salí de la puerta, a ella y a mi caballo muerto, sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre permanecía aún fresco. Allí terminó la historia, solo se levantó y me dejó allí, yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, por supuesto que no sentía tanto miedo porque íbamos en carro, la radio estaba encendida e iba con toda mi familia, aún así, no me atrevía a mirar por la ventana, hacia afuera solo se veía oscuridad, las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, ¿serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó por había tomado algunos tragos esa noche? Mire hacia el cielo nocturno, en el campo puedes ver muchas estrellas, era noche de luna llena de esas en la que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo, eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad, íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar aunque sentí el horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió, de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe. Quitarse la vida. El día había llegado, Mauricio Jiménez había decidido quitarse la vida, pero antes quería pasar unos días en la casa que se encontraba a unos metros de la suya, en donde nadie aguantaba más de una semana viviendo ahí. Sabía que si algo había que espantaba a las personas,
Quizás había algo después de la muerte, con lo que se armó de valor y con una pistola en la cintura para suicidarse se la llevó. Se fue por la noche a meterse en el lugar, con nada más que una linterna en la mano, se adentró en ese hogar. Dicha casa de aspecto finca antigua de épocas pasadas estaba en perfecto estado. La persona que la rentaba sabía Mauricio que había salido de la ciudad, con lo que pasar unos días ahí era seguro. El sitio estaba limpio, ya que hasta unas semanas antes una familia había estado viviendo por muy poco tiempo ahí, con lo que él sabía que todo estaba en perfecto estado. Fue así como por una ventana que colindaba a un frondoso bosque de los típicos de la Unión Americana, se metió al lugar. Ya estaba la noche llegando, y Mauricio, retando a lo que fuera que estuviera en el lugar, gritó: Vamos, ya estoy aquí. Te reto a que aparezcas, quiero conocer a quien asusta y espanta a todo ser que vive aquí. Mauricio siguió gritando, pero parecía que lo que estuviera ahí no se haría notar, con lo que Mauricio, exhausto, se quedó dormido en la cama de la recámara principal. Fue así como al despertar al día siguiente, una mujer le llevó el plato de comida a la cama. Mauricio, asustado, no daba crédito a lo que veía. Era una hermosa mujer. En la otra recámara se veían a un par de gemelos jugando, y al ver que Mauricio se despertaba, corriendo se fueron hacia él. Papi, papi, gritaron los niños. Él no sabía qué hacer, que acaso estaba soñando y ese era un hermoso sueño de lo que podría haber sido. Fue cuando de repente, tanto los gemelos como la mujer se esfumaron, y el día de inmediato cambió de nuevo al anochecer. ¿Qué pasaba? Eran los pensamientos del pobre Mauricio. ¿Estoy soñando dentro de mi sueño? ¿O qué es lo que me pasa? Prendió su linterna, y en el marco de la puerta apareció la misma mujer que instantes antes había visto y le había llevado los alimentos en la cama. Era esa misma mujer, pero con un cuchillo en la mano, con la cara demacrada, y a unos metros, los pequeños cuerpos de lo que parecía ser los gemelos, que estaban degollados por esa maldita mujer. Fue cuando de golpe, el recuerdo de lo que lo había orillado a tomar la decisión de quitarse la vida, le llegó. Unos días antes, su esposa, en un ataque de celos, a sus hijos asesinó, y delante de Mauricio, las venas se cortó. Fue cuando despertó de golpe y llorando, sabiendo que nada podía hacer, que en la muerte de su familia nada tuvo que ver. Había sido la enfermedad de su esposa la que acabó de tajo con su familia, pero culpa no tenía por qué tener. Él no había hecho nada malo, la mujer era la que había hecho todo, y apresurado salió del lugar, no sin antes agradecer a lo que estuviera en esa casa, que lo hizo recapacitar. A sus hijos los llevaría por siempre en su corazón, y había perdonado a la que era su esposa, y con eso su corazón sano y las ganas de morir se esfumaron para siempre. El cuadro del payaso. Junto con el nuevo trabajo de Andrés vinieron cambios para toda la familia. El principal fue que tuvieron que mudarse de ciudad. A los más pequeños no les molestaba el cambio, pero el hijo mayor, un adolescente de 15 años, no estuvo de acuerdo. Había dejado sus amigos, su escuela, su vida atrás. Al llegar a su nuevo hogar se impresionaron un poco. La casa era enorme vista desde fuera, más de lo que se habían imaginado. La madre saltaba de gusto con sus dos hijos pequeños, les parecía un castillo. El padre se sentía orgulloso de ver a los miembros de su familia tan contentos. Aunque su hijo mayor no expresaba emoción alguna, solo cargaba las mochilas hasta la entrada sin decir una palabra. Decidieron entrar todos juntos, tomados de la mano pasaron a un gran salón, que estaba en su totalidad amueblado. Había en la pared el cuadro de un payaso, con el puño cerrado, lo cual logró que el jovencito entrara en el ambiente de festejo de los demás diciendo: «¡Qué buen gusto tienen para decorar!», mientras se reía de forma sarcástica y apuntaba hacia el cuadro. «Yo creo que es bonito», dijo uno de los pequeños, y así asintieron los demás. El único que no estuvo de acuerdo fue el padre, pero por mayoría de votos, el cuadro permaneció en su lugar. Después de hablar un rato sobre su nueva casa y hacer planes, fueron a dormir cansados.
A la mañana siguiente el padre se levantó más temprano que todos con una actitud sospechosa. Pasado un instante la policía llegó al lugar mientras él les comunicaba a sus hijos que su madre había fallecido de un infarto. Nadie prestaba atención al cuadro del payaso, pero este había subido un dedo de su mano. Esa noche la tía de los pequeños vino desde lejos a cuidarlos, mientras el padre se organizaba, pero a los pocos días el hombre murió también ahogado en la bañera. Pensaban que se había suicidado. De nuevo nadie notaba el cuadro, pero el payaso había levantado ya 2 dedos. Uno de los pequeños se enfermó gravemente. Mientras estaban en el hospital, el payaso levantó el 3er dedo. La tía llegó a casa a comunicarles que su hermano había muerto. Un poco confundido, el joven se fue a la calle tratando de digerir lo sucedido, pues su familia se estaba acabando. Cuando el joven regresó, vio la casa hecha cenizas. Se había quemado por completo con su hermana y su tía dentro. Esta vez sí estaba completamente solo. Entre gritos y llantos pudo ver que lo único que los bomberos lograron rescatar intacto fue el cuadro del payaso, con la mano completamente abierta. Después de pasar 10 años entre ventas, regalos y subastas, el cuadro llegó a manos de otra familia. Cuando lo colgaron en la pared, este tenía su mano completamente cerrada, esperando un nuevo conteo. El diablo burlón. El diablo burlón es una criatura que puede adoptar la figura de caballo, de vaca, de carnero o de cualquier otro animal, incluso de bebé humano. Se hace presente principalmente en la noche, cuando puede moverse libremente entre las penumbras, aprovechando para divertirse asustando al caminante que anda a deshora, desorientando al campesino que busca el ganado perdido, burlándose de los mozos que regresan tarde de la fiesta. Entre sus travesuras más comunes están la del burro blanco que se ofrece como montura al caminante y que una vez montado crece y crece sin cesar, el caballo que después de una galopada infernal devuelve al jinete al mismo lugar de donde partió, le arroja de cabeza al río o le quema los pantalones. El cachorro remojado muerto de frío que una vez llevado a casa y secado al lado del fuego se burla de su benefactor. El perro negro que persigue al caminante. El sapo que corre más que el caballo y su jinete. El bebé que juega desnudo sobre la nieve. También es el causante de un sinfín de ruidos, luces misteriosas y otros fenómenos inquietantes que atemorizan al caminante nocturno. La figura del diablo burlón es compleja. Por un lado parece haber absorbido atributos de diversos duendes y genios menores especializados, que bajo distintas denominaciones se dan en otros lugares de Europa. Y, por otro lado, se confunde con la imagen omnipresente de Satán, señor de los infiernos, cuya figura demoníaca constituye la encarnación del mal propagada por la Iglesia Católica. Sin embargo, y al igual que en otros pueblos europeos, el diablo burlón asturiano es un genio bromista y hasta cierto punto divertido, que disfruta burlándose de las gentes con sus travesuras nocturnas. La dama tapada. La dama tapada es una misteriosa y siniestra mujer que únicamente se aparece a hombres que caminan solos por las calles de la ciudad entre las 12 y las 4 de la madrugada. Nunca se supo a ciencia cierta su origen, lo único que resalta es que aparece a pocos metros y de forma casual frente a los hombres que, prendados de su belleza, comienzan a seguirla. Era una mujer de esbelta figura y cautivadoras formas, de andar seductor y elegante, rodeada de un dulcísimo aroma que dejaba al paso y cubierta en el rostro por un velo que, pese al enigma que representaba, dejaba averiguar gran belleza y juventud tras las sedosas telas. Ningún hombre se le resistía, todos se veían hipnotizados ante la intensa atracción que ejercía aquella mujer, empezando así a seguirla sin importar qué tan tímidos fuesen. La distancia entre ella y el hombre siempre se mantenía igual.
Nadie se alejaba, por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto. De esa forma la dama tapada los mantenía hipnotizados por su atracción, haciéndolos seguirla a lo largo de angostos callejones. La mujer parecía invitar a su perseguidor a que la siguiese con leves giros de cabeza y miradas fugaces, así como una risa juvenil. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres que la seguían, que no parecían darse cuenta de que nadie más podía verla e incluso las personas que se cruzaban de frente con ella parecían ignorarla. Finalmente, tras mucho andar la dama se detenía y le decía al caballero: «Ya me ve usted cómo soy, ahora, si quiere seguirme, siga». Entonces se quitaba el velo y por 1 o 2 segundos, el rostro de la mujer mostraba una deslumbrante belleza griega. Finas y delicadas facciones, piel fresca y sonrosada, ojos de cautivadora hermosura y labios de ardiente sensualidad. Pero, tras la breve visión, las sombras oscurecían aquel rostro y la mano de la muerte caía sobre ella, como en acelerada descomposición, reemplazando a la belleza y a la juventud por una horrenda calavera emanando un hedor intolerablemente nauseabundo. Entonces el hombre quedaba paralizado por el espanto, todo tembloroso y con la frente y las manos bañadas por gotas de un sudor frío como la muerte y... Como antes se dijo, el origen concreto de la dama tapada está en el misterio, aunque dentro de la tradición oral se afirma que ella es el alma en pena de quien en vida fue una hermosa mujer que abusó de sus atributos en el comercio de la carne. Hasta aquí llegamos con el vídeo de esta semana, espero les haya gustado y si es así regálame tu like, pero si es la primera vez que ves mis vídeos sería algo increíble que te suscribieras al canal. Bueno, espero que se la pasen súper, los veo la próxima semana con un nuevo vídeo, y sobre el anuncio, recordé que no era tan importante. Y solo quería decir que el día 1 del año 2016 subiré un vídeo de inicio de año, espérenlo el próximo año y, chao.